Ayer te decía la frase, la religión verdadera es ser familia para aquellos que han perdido a sus familias. Mira qué desafío tan grandísimo. Si hemos de practicar una religión sana, profunda, honesta, verdadera, una religión tal como Dios la quiere. Aquí está una sencilla definición, por supuesto basada en la palabra de Dios. La religión verdadera es ser familia para aquellos que han perdido a sus familias. O la religión verdadera es ser familia para aquellos que no tienen familia. ¿De dónde sacamos eso? Pues de lo que dice Santiago 1:27. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Dice que el pastor Platt, qué declaración tan asombrosa. Esta es la definición de Dios de la religión pura: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Cuando usted lee la Biblia, ve una y otra vez la pasión de Dios por demostrar su poder y su amor en la vida de los huérfanos. Dice el texto de Deuteronomio 10:17-18, pues el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Él es el gran Dios, poderoso e imponente, que no muestra parcialidad y no acepta sobornos. Se asegura que los huérfanos y las viudas reciban justicia. Se asegura que los huérfanos y las viudas reciban justicia. Es lo que dice Deuteronomio 10:17-18. O mira, Padre de los huérfanos, defensor de las viudas, este es Dios y su morada es santa. Es lo que dice el Salmo 68:5. Cuando primero dio la ley, Dios mandó a su pueblo: no explotes a la viuda ni al huérfano. Es lo que dice Éxodo 22:22. Luego, en forma continua a través de la historia, Dios nos exhorta: aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, ayuden a los oprimidos, defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. Cuando leemos estos versículos con rapidez, nos damos cuenta de que el corazón de Dios no solamente se preocupa por los huérfanos, sino por las viudas. En cada uno de los versículos anteriores y en muchos otros, Dios habla de estas clases de personas a la misma vez, de estas dos clases de personas. Entonces no debe sorprendernos leer más adelante en la Biblia este maravilloso versículo de Santiago 1:27. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas y guardarse sin mancha del mundo. Algunas personas piensan, bueno, para que mi religión sea pura, eso quiere decir que debo atender a los huérfanos y las viudas, y también es preciso que evite la inmoralidad del mundo. Por supuesto que es verdad que debemos evitar la inmoralidad, y el resto de la epístola del apóstol Santiago, o de la carta que él escribió, trata de ese tema en diferentes formas. Pero es preciso que tengamos cuidado de evitar separar, guardarse sin mancha del mundo, de la otra parte que dice visitar a los huérfanos y a las viudas. Santiago amonesta a la iglesia por su parcialidad con el sistema del mundo, que les da prioridad a los ricos y descuida a los necesitados. Santiago dice que la gente que vive según la forma que vive el mundo muestra parcialidad con las personas que los pueden beneficiar y con los que les pueden dar más por su bondad. Sin embargo, la religión verdadera no sigue las reglas de la cultura. No respalda la forma humana de vivir y de pensar. La religión verdadera va contra la cultura, y el resultado es que usted se sacrifica para ayudar a las personas que menos le pueden retribuir porque usted es amable con ellas. He aquí
a los huérfanos y a las viudas, es decir, los niños y las mujeres que han perdido un miembro importante de su familia, del cual dependían para su sustento físico, emocional, relacional y espiritual. Por lo tanto, en forma desesperada ellos necesitan de alguien que llegue y que les provea para su necesidad física, emocional, relacional y espiritual. Según Dios, la religión verdadera es amar personas como estas. Según Dios, la religión verdadera es amar personas como estas. Según Dios, la religión verdadera es ser familia para aquellos que han perdido a sus familias. Entonces, ¿qué significa esto para los seguidores de Cristo en un mundo en el que hay 153 millones de huérfanos? Y te decía en el devocional anterior, yo te digo los números, pero no los entiendo, los puedo imaginar. Y solamente pensando en números y en tamaño de mi país, que es México, nuestro país, México. Y digo mi país porque este podcast llega a más de 25 países. Cuando pienso en los números, solamente puedo pensar en que todos los mexicanos, así, hablando de números solamente, fueran la cantidad de huérfanos que hay en el mundo. Pero México tiene alrededor de 130 millones de habitantes. Todavía nos quedamos cortos. O sea, es mucho más la necesidad de lo que pudiéramos nosotros como país ilustrar, de la cantidad de personas que no tienen a su papá o a su mamá, o son huérfanos sociales, que aunque los tengan, pues sus padres los han ignorado. ¿Qué significa esto?, pregunta el pastor Platt, para los seguidores de Cristo en un mundo en donde hay 153 millones de huérfanos. Ahora esta cifra, mira, esto de veras vuelve a volarme en la cabeza y impacta mi corazón. ¿Qué haremos en un mundo en el que hay 245 millones de viudas y 115 millones de ellas viven en la pobreza, sufriendo aislamiento social y privaciones económicas por haber perdido a su esposo? Saber que cada persona de estos millones representa un niño, una niña o una mujer por los cuales Dios siente compasión divina. No es un asunto de preguntar ¿qué debemos hacer? La única pregunta que cabe aquí es si lo vamos a hacer o no. No cabe preguntar. Perdóname que te he hecho esa pregunta. Pero aquí el pastor Platt nos pone contra las cuerdas y nos dice, no cabe preguntar ¿qué vamos a hacer? Lo que cabe preguntar es, la única pregunta, si lo vamos a hacer o no. Si vamos a hacerle caso a Dios o simplemente oiremos estas cifras y cerraremos la página y cambiaremos de libro. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional sea de mucha bendición para ti. Dios te bendiga.